Pues nada, buenas tardes y bienvenidos a esta presentación del libro de nuestro querido amigo Daniel Contreras, Una borrasca sobre el mar. Mi amigo Daniel me ha concedido un enorme honor al darme la palabra para introducir este acto de presentación de su más reciente novela, Una borrasca sobre el mar. La presentación oficialmente la va a hacer el ingeniero don Jesús Ferrer, pero antes no puedo menos que empezar felicitándole por este hijo que empieza su andadura por las librerías y el ciberespacio. Yo espero que con gran éxito. Es una frase de perogrullo, pero está clarísimo que la única forma de empezar a apreciar las cosas es conociéndolas y entendiéndolas. Nuestra América hispana siempre ha sido un hervidero de eventos, de revueltas, de revoluciones, movimientos. Nuestros sueños de libertad parecían haberse cumplido en el siglo XIX con la llegada de nuestras independencias de España, hechos que con el tiempo hemos podido entender mejor gracias precisamente al derrumbe con datos de esa leyenda negra de la España opresora con la que nos levantamos al otro lado del mar. La borrasca no cesó cuando dejamos de ser España, por el contrario, ahí empezó la tragedia de nuestro camino en solitario, porque en vez de ser parte de un gran país, esa todavía grande España en ese entonces, preferimos ser un grupo de países donde las élites herederas de los llamados peninsulares se hicieron con el poder y empezaron a dirigir nuestros destinos como si fuésemos todos parte de sus grandes haciendas. Ahí empiezan los vientos que posteriormente iban a dar fuerza, el vendaval de revueltas, guerras por el poder, reivindicaciones que solo pudieron ser aplacadas con el uso de la fuerza. Y así fuimos avanzando más o menos en paz. Las democracias se fueron asentando en el sur de América y con ella se fueron acomodando unas nuevas élites políticas de las que estamos sufriendo hoy a los herederos de los herederos de los herederos. Escándalos de corrupción en la América hispana hay para escribir enciclopedias enteras. Persecuciones, investigaciones exhaustivas y persecuciones de los implicados para castigarles con todo el peso de la ley, hemos tenido para escribir tomos enteros de 1000 páginas cada uno. Culpables y sentencias ejemplarizantes, nos sobra espacio en un solo folio. En las 570 páginas de esta obra que se presenta, ustedes van a encontrar en un relato casi de guión de cine, y no descarten una adaptación cinematográfica, una serie de televisión que podría dar, una historia intensa con personajes de ficción que bien podrían tener su equivalente en la vida real, una serie de eventos que a lo mejor ustedes han oído en los informativos y que les van a desvelar una de las tramas de corrupción más nauseabunda que podrían imaginar y que dejaría cualquier otra trama corrupta que conozcan en un caso de poca monta al lado de las dimensiones colosales de lo que fue esa grande, que no necesariamente gran empresa, una factoría de corrupción y generadora de pobreza por las consecuencias del desfalco producido en las arcas de varios países hispanoamericanos, como lo fue Odebrecht. Una borrasca sobre el mar es una novela para estos tiempos, porque estamos en un momento en que lo absurdo parece que se convierte en normal. Nos hemos acostumbrado a escuchar noticias de una corrupción descomunal y hemos llegado a pensar que un político es bueno solo porque no roba tanto. Daniel nos va a sacudir con esta obra que nos lleva por intrincados caminos, alianzas impensadas, negociaciones que no podíamos imaginar y sobre todo nos permitirá conocer desde su propia visión un mundo de personajes sin escrúpulos y sin misericordia que conseguirán mantenernos en vilo hasta el final. Estoy encantado de que Daniel hubiese pensado para abrir este acto y además tener otro honor adicional de dar paso a la persona que va a presentar oficialmente este libro, el ingeniero don Jesús Ferrer. Bienvenido y muchas gracias. Hola, buenas tardes a nuestros invitados especiales, del mundo de la literatura y a todas las personas que hoy nos acompañan. Decía una gran escritora francesa, Françoise Sagan, que solo cerrando puertas detrás de uno se abren ventanas hacia el porvenir. Por eso hoy me resulta muy grato, Daniel, compartir este momento y tener la oportunidad de presentar
tu segunda obra, un escritor ya español, de origen dominicano, ya español, Daniel Contreras. Yo diría que por el tiempo que lleva ya aquí, pues es un madrileño más. Un madrileño que ha tenido que cerrar muchas puertas detrás de él. Yo creo que después le van a cerrar puertas. Su anterior obra, Memorias de un inmigrante dominicano, que puso en circulación en el otoño de 2016, y algunos de los aquí presentes estuvimos en aquella presentación, fue una voluminosa radiografía de la actual Iberoamérica. Digo Ibero, como tú decías, Hispania, por aquello de que en aquella época España y lo que hoy es Portugal era un solo país. La península ibérica fue la que colonizó aquello. No solo Iberoamérica, sino el mundo, analizado desde un punto de vista de un emigrante que llegó aquí ya hace más de una década, si no me equivoco. En aquel libro, Daniel compartió todo el proceso y todas las experiencias que había vivido durante el proceso. Hoy trae una obra distinta, una obra del género de investigación, demostrando que ha incursionado en el género más difícil y complicado del mundo de la literatura, que diría el doctor Roberto Marcallé Abreu, es el Premio Nacional de Literatura de la República Dominicana en el 2015 y una de las plumas más importantes de aquel país. Y es precisamente el doctor Roberto Marcallé quien ha escrito el prólogo de esta obra, y en ese prólogo dice: el mensaje que se deriva de esta lectura ha sido objeto de una minuciosa reflexión de su autor. La imaginación rica, heterogénea, desbordante, es la argamasa con la que el escritor conforma la estructura. La rambla en la que vierte las graves preocupaciones de gente lúcida o de simples sobrevivientes, o de quien piense en los calificativos como el devenir, el futuro, su pesada carga de expectativas, de probables realizaciones o de amargos padecimientos. También opina que, pese a la formalidad, Daniel Contreras posee la disciplina de quien está habituado al trabajo de largo aliento. Reniega de lo fácil, de lo espontáneo o de lo fortuito. En el contexto de esta obra y las descripciones del doctor Roberto Marcallé enmarcan con su distinción habitual la obra que vamos a presentar. Voy a tratar de ser breve. Pero no puedo omitir mi sorpresa por el poco tiempo que ha tardado Daniel para poner en circulación una novela de estas características, de este volumen, teniendo presente la complejidad que ello lleva. Permítanme una pequeña mención a los personajes principales, que son el doctor en sociología James Stewart y el periodista Steve Womack, que de manera intrépida se largan a una aventura sin pensar en las consecuencias que pueden venir. Lo que de ahí se deriva termina dando a la obra el calificativo que los lectores tendrán la oportunidad de decidir en su momento, pero que hoy yo quiero calificar de brillante narrativa. Se aprecia en el ingenio de Daniel Contreras para con facilidad crear un ambiente adecuado, provocar la intriga y transmitir las emociones y el suspenso a lo largo de toda su novela. Lo de que iba a ser breve es verdad. Antes de terminar y de despedirme, quiero solicitar a Daniel el poder volver a repetir esta experiencia y presentar su próxima obra de poemas o la novela que ya ha escrito simultáneamente con la que están presentando hoy. Me refiero a las 3 cartas de un hacendado, que hasta donde sé es de una gran espectacularidad. Por mis años de experiencia en la educación, sabía que detrás de esa mirada y de esa facilidad para dialogar sobre cualquier tema con cualquier persona y de manera sencilla, que es lo que nos ha unido a él y a mí, Daniel Contreras escondía un mundo literario. Un mundo que quiere compartir con todos y cada uno de nosotros. Daniel, enhorabuena, te deseamos todos mucho éxito. Muchas gracias. Vamos con el
La inquietud no solamente radica en no quedarse quieto en un lugar, sino en las búsquedas de respuestas. Y la persona aquí tiene la facilidad de hacer buenas preguntas. Por eso va encontrando por el camino buenas respuestas. Estamos encantados de verdad que también estoy presentando un libro. Y bueno, me quedará de nuestra pregunta entonces, a partir de ahora, ser parte de esta nueva aventura, apoyando y con el proceso de nuestra agenda pública. Muy bien, muy bien. Bueno, Daniel, es tu turno ahora para que nos ilustres. Muchísimas gracias, Claudio. ¿Cómo no? No sé usted. ¿No se olvida? Ay, Muy bien, buenas tardes a todos los invitados. Créanme ciertamente que para mí todos son distinguidos. Distinguidos miembros que componen este pequeño espacio de honor. Señor periodista Claudio Rojas, don Jesús Ferrer, Enrique, muchas gracias por estar aquí. Creo que falta aquí un espacio. Don Marcelo Contreras, mi padre, muchas gracias también por haber venido. Gracias, querido amigo. Y veo aquí un hueco en este pequeño espacio de Casa Zapata, Flamenco. Ese pequeño hueco que veo yo, quizás ustedes no lo están viendo en este momento. Ese hueco contiene una silla especialmente para doña Julia Núñez Lima, la madre que me dio la vida y que estuve con ella muchos años. Sinceramente, esta obra va para ti, madre querida. Partió en el año 2014. Era una persona muy sencilla, igual que su hijo, y sonreía mucho. Una persona divina. Madre, para ti esta obra está dedicada. Y en este día tan especial, para mí, en lo personal y en el ámbito de la literatura, es algo muy especial por ser la primera obra que he escrito en el género de la novela. Y digo en lo personal porque a esta presentación se añade un valor agregado muy especial que me impulsa aún más para continuar en el mundo literario. Y es el hecho de que la obra conlleva un prólogo del Premio Nacional de Literatura y de Novela en 2 años consecutivos. Me refiero al doctor Roberto Macallé Abreu, de la República Dominicana, una de las plumas más finas que ha parido la nación dominicana. Ciertamente me inspiran sus escritos porque están cargados de un simbolismo social estremecedor y muy profundo. Desde aquí, mis saludos, doctor Roberto. Aprovechamos también este escenario para saludar desde aquí, al otro lado del mar, al doctor Andrés L. Mateo, toda una institución literaria en la República Dominicana. Prolífero, intelectual y catedrático. También Premio Nacional de Literatura de la República Dominicana. Al doctor Ricardo Nieves, brillante intelectual y comunicador del programa El Gobierno de la Tarde. A Alicia Ortega, a Nuria Piera, a don Marino Zapete, Corniel, a Edith Febles, a doña Altagracia Salazar y a don Muchi Lora Iglesias. A todos ellos, nuestras más profundas felicitaciones por mantener orientada a la comunidad dominicana dentro y fuera del país. A toda esa institucionalidad de la información, gracias por su gran valor y el apego a los principios de buenos dominicanos.
quiero deciros que estas personalidades que acabo de mencionar no simplemente son capaces de otorgar o de dar su propia profesión, su propia carrera, de darla a cambio de la decencia. No simplemente su carrera, sino también su vida. A todos los dominicanos y dominicanas que residen en los Estados Unidos, especialmente a los que residen en los 5 condados de la gran ciudad de Nueva York, y a todos los dominicanos que residen en la gran isla de Puerto Rico, la isla del encanto, una isla que históricamente nos ha tendido la mano a todos los dominicanos y dominicanas que han llegado allí. Yo he vivido allí corto tiempo y realmente me ha sorprendido la bondad, esa gentileza que tiene el puertorriqueño para tratar con el dominicano. Sinceramente, desde aquí a todos los puertorriqueños, muchas gracias. A esos obreros de la dignidad también, que muestran una decisión absoluta e inquebrantable para que nuestro país resurja de alguna manera en lo decente. A todos ellos dedico con mucho amor y respeto cada capítulo de esta obra, Una borrasca sobre el mar. A nuestros seguidores de las redes, de mi blog en Facebook y en Twitter, que nos siguen también desde la costa del Pacífico en California hasta Suiza. A los que residen en Madrid, especialmente a nuestros queridos compatriotas de Cuatro Caminos, de Villaverde y de Usera. Toda mi admiración a esa laboriosa comunidad dominicana y latinoamericana que reside en esos distritos de Madrid. Sobre todo también a los ecuatorianos, a la gente de Brasil y a los de Venezuela y Colombia, hasta Perú. El otro día me escribieron varias personas desde el lugar de donde nace la novela, en California, Estados Unidos. Una de ellas, la señora Patricia Crandall, me enviaba un corazón. Me decía que sigue mi blog en Facebook y animándome a continuar. Señora Crandall, esta novela nace en California, pero la mecha de esta novela pasa encendida por Sudamérica y luego se extiende hasta Europa. Finalmente vuelve a América y llega al Caribe, donde todos ustedes saben lo que sucede cuando la mecha llega al final del barril de pólvora. Muchas gracias, señora Crandall. Desde aquí, mi saludo, y esta obra también va dedicada a usted. Quiero, antes de comenzar a aportar los minutos que me corresponden, agradecer de manera pública a la firma Penguin Random House, a través de su firma de caligrama, por acoger esta obra como buena y válida en sus estándares de exigencia. Y digo esto porque Penguin Random es un prestigio universal en el mundo de la literatura. Tan solo ello para nosotros es una satisfacción profunda que nos sirve de gran estímulo y nos coloca dentro del compromiso de continuar produciendo obras en el complejo mundo de la literatura, donde aquellos conceptos que se enmarcan, quizás lejanos, pero que podemos alcanzar en tan solo una noche, a veces en el último intento, cuando el cansancio nos vence, y segundos después vamos a la cama satisfechos de haberlo logrado. Aprovecho para agradecer de manera especial al director general de la Fundación Casapata, señor Martín Guerrero Gómez, y por poner a nuestra disposición todas las facilidades y este espléndido escenario, y disponer también de cosas que nosotros sinceramente no esperábamos. Ellos mismos colocaron todo. Muchas gracias. Y una borrasca sobre el mar, quiero agregar, además de este lugar de la cultura flamenca,
es Patrimonio Cultural de Madrid. Casa Patas es Patrimonio Cultural de Madrid. Distinguidos señores, la cultura en sentido general ennoblece el alma, y desde uno de sus tentáculos, la literatura, nos puede colocar en ese punto fascinante del universo, en el que ocupamos en este reducido espacio llamado planeta Tierra. El mundo hoy amanece en pie de guerra, una actitud que compartimos íntegramente, porque la juventud se ha rebelado contra la erosión acelerada de la vida útil del planeta Tierra donde vivimos. Hace millones de años desaparecieron especies que hoy anhelaríamos tener, los dinosaurios, los brontosaurios, y todo ese tipo de criatura vivieron aquí en la Tierra hace muchos años. Sin embargo, muchos de los teóricos dicen que fenómenos naturales y grandes movimientos de la masa de la corteza terrestre acabó con ellos, con la vida de ellos, encontrándose muchos fósiles sepultados, que es lo único que tenemos como recuerdo de esas criaturas que también fueron humanas. Muchas teorías demuestran también que desaparecieron de una forma natural, pero en esta parte de la historia le corresponde al hombre la segunda parte de esa destrucción acelerada, la explotación y misericordia de esos recursos. Es la explotación y misericordia de esos recursos, es la muerte de cada uno de nosotros, lentamente. Y un ejemplo gigante y muy lamentable es lo que ocurre en Brasil en este momento. Se ha quemado medio Brasil, señores. La selva de Brasil a punto de desaparecer, que es el pulmón del mundo, donde se produce la mayor parte del oxígeno del planeta Tierra. Muy, pero muy preocupante para todos los seres humanos que poblamos este mundo. Pero el mundo, por lo menos, ha reaccionado, y eso es lo importante. Aconsejo que un planeta puede tener todos los recursos naturales o no tenerlos, pero si no tiene quien lo habite, de nada vale. Y si no tiene quien lo defienda, mucho menos. Decía que la literatura nos conduce a ese mundo de inolvidables aventuras y pasiones que a veces quisiéramos estar inmersos dentro de ella de manera eterna para escapar de los compromisos y de los problemas cotidianos que nos impone el destino, o simplemente entretenernos otras veces por el interés que nos despierta una obra determinada que quisiéramos releer en el mismo capítulo tantas veces como fuera necesario. Prueba de ello es que cuando nos desplazamos en un tren o en cualquier medio de transporte leyendo una obra, vemos siempre que el tiempo se hace más corto y quisiéramos continuar el ritmo de la lectura interrumpida por el compromiso que nos mueve. Entonces, ese idilio queda postergado a una segunda oportunidad con aseados deseos. A veces a la oportunidad más breve tomamos la obra, como cuando aquel día observaba yo desde la ventana del avión que sobrevolaba las costas de Nueva York en un vuelo desde Madrid con destino a República Dominicana. En aquella ocasión vi un conjunto de islas diminutas, muy diminutas, debajo, en el ala derecha donde yo estaba sentado, en el océano. Esas islas, las que parecían como felpudos deformes, de color verde. La impresión que tuve de aquello me hizo apartar la vista por algunos instantes del óvalo de cristal y me hizo madurar una idea que mantuve hasta mi regreso. Allí nace el primer ladrillo de esta obra, que más luego se complementa con la sugerencia de un amigo personal que en un encuentro amistoso en el año 2017 en una de las grandes plazas de Santo Domingo, Bellavista Mall, me había dicho lo siguiente: Daniel, hay quienes escriben muchas cosas, pero quien no escribe una novela no debería llamarse escritor. Esas palabras motivadoras
y diría yo que proféticas, provinieron nada más y nada menos que del Premio Nacional de Literatura y de Novela de la República Dominicana, el doctor Roberto Mancallero Abreu. Aquello que escuché de sus labios fue para mí como una especie de manotazo sobre mi hombro, y solo afirmé con la cabeza y sonreí. Luego le respondí, pensando yo dentro de mí, ¿seré capaz de escribir una novela? Bueno, creo que es cierto, doctor, le respondí. Esa idea se quedó dando vueltas hasta que concluimos en esta obra. Y me animó tanto que no solamente escribí esta, sino otra más al mismo tiempo. De esa obra hablaba el señor Jesús Ferrer, de las 3 cartas de un hacendado. Pero no quisiera yo presentar mi primera novela sin antes mencionar las primeras literaturas de las que tengo recuerdo que pude haber leído en mi infancia. Era ello una serie de cuentos que incluía el pavo de la abuela Zapatona, Juan Bobo, la cucarachita Martina, el ratoncito Pérez y Catilanco Alantemuez. Toda esta literatura infantil pertenece nada más y nada menos que a la gran escritora puertorriqueña doña Ángeles Pastor, ya fallecida. Y ahora paso a destacar los hombres del pensamiento literario que de niño me han impulsado a ello a través de sus obras. El primero de ellos es el colombiano Gabriel García Márquez, de quien alguna vez leí Crónica de una muerte anunciada, y el general no tiene quien la escriba, quedando pendiente la historia final de Simón Bolívar, el general en su laberinto. De un genio sin fronteras que ciertamente me parece que va más allá de la imaginación humana y que probablemente roza los límites de la literatura. Pude leer El Mercader de Venecia, me refiero nada más y nada menos que a William Shakespeare. Una vez presencié la obra La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, en el Teatro Nacional de la República Dominicana. Aquello para mí fue algo grandioso. Precisamente en honor a este gran poeta y escritor español, se designa una sala en esta institución de la cultura flamenca. Estar sentado allí y ver a una actriz como Carlota Carretero interpretando de manera magistral a Bernarda Alba, la gran viuda, como yo le llamo. Y todavía estoy leyendo el tomo de la maravillosa obra de León Tolstoy, Ana Karenina, una novela extensa y muy intensa de este género. En lo que concierne a la obra que hoy presentamos, constituye para mí en lo personal un gran reto, y créanme ciertamente que sí, porque la novela no es un género, diríamos, como el cuento o como la lírica, donde se escriben poemas. Decía Roberto Mancallé que la novela como género literario es el género más difícil que existe dentro del mundo de la literatura. Y yo lo creo que sí, creo que es así. Están aconteciendo en toda Latinoamérica probablemente el mayor escándalo del siglo, incluyendo mi propio país, República Dominicana. La trama de esta novela se desarrolla en 4 planos distintos y abarca un complejo túnel de personajes ligados a la mafia internacional que revolverá 2 continentes simultáneamente, Europa y América. Todo ello gracias al interés de 2 figuras consideradas en la sociedad americana como personas prominentes. Steve Warner, que viene siendo el periodista, uno de los personajes principales, y el profesor de la Universidad de Harvard, el sociólogo James Stewart. La obra, para mayor comprensión y comodidad del lector, está dividida en 4 capítulos bastante cargados de acción y de actos realizados por la naturaleza, que al paso de la escritura, sinceramente, yo mismo quedaba asombrado. A veces pensaba, en iludio, cuando dormía, ¿cómo puedo yo describir personajes
y acontecimientos que provienen desde el punto más lejano de la imaginación y colocarlas en un plano real que nos permite pensar, que nos permite pasar de la realidad a la ficción y viceversa, sin darnos cuenta, porque a veces estamos leyéndola y no sabemos realmente si es real o es cierto, aunque la realidad siempre va a aflorar dentro de la novela. Sinceramente, son elementos que en su contexto abarca desde el territorio, desde el terrorismo y la pasión, hasta la supervivencia y la traición, que le dan a la obra un tono a veces abracadabrante y otras veces más de glamour y felicidad, a lo que se suma la intrepidez y el valor ante la muerte. Finalmente quiero agradecer a todo el equipo que ha hecho posible la realización de esta actividad e invitarles a que vean esta obra. Bueno, pues de esta manera, digamos que ya presentamos oficialmente esta obra de Daniel Contreras, que inicia oficialmente su andadura por las librerías, por el ciberespacio, lo van a poder adquirir también como libro electrónico, ¿no? Así que Ya está disponible en ya está disponible. La misma editorial me ha dicho que ya está disponible también para la casa del libro y para el Corte Inglés. En los Estados Unidos se puede cargar desde Amazon y le llega en poco tiempo. Sí, vamos a filmar ahora. Sí, vamos allí. Les invitamos a un pequeño brindis que tenemos aquí en el interior. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a ir en el brindis y filmando también. Y vamos. Y sí, claro.